Página 1729. La puerta de las reencarnaciones. Dice, esta es la manera en que se explica en el Saba de Mishpatín, en el capítulo del Zohar, respecto del Ibum, matrimonio por levirato. Si quieres saber qué significa exactamente el levirato, puede buscarlo en internet. Ya he dicho lo que significa, pero si quieres saber más acerca de él, o si lo ha olvidado, siempre puede buscar Ibum. Ibum, cuando hay dos hermanos y uno de ellos fallece sin tener hijos, entonces su otro hermano tiene que cumplir con la misma de tener un hijo con la viuda, en nombre de su difunto hermano. El mismo fenómeno se aplica cuando una persona, y preste aquí atención, trate de escuchar lo que le estoy diciendo, cuando una persona viene al primer cuerpo. Hablamos acerca del primero porque tiene que haber un orden. Digamos que tiene una relación con su esposa. Sabemos que durante la primera vez el ruaj de un hombre entra dentro de la mujer y solo escuchar esto sin pensar. Y no tuvo hijos con ellas, pero que tuvo hijos en la siguiente generación. Entonces su nefes entra en otro segundo cuerpo, y tiene hijos en ese momento. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nos lo va a decir ahora. Dice, porque el primer cuerpo que no tuvo éxito en la mitzvah, de creced y multiplicaos, en otras palabras, que no tuvo hijos, solo es digno de cierta chispa del nefés, pero del cual, que esa es la chispa que quedó dentro de la mujer en la primera relación íntima. En nuestra cultura occidental primitiva con respecto al estudio del alma, la relación sexual es como tener sexo rápido. Puede compararse esto también como con ir al baño. Uno no entiende lo que está haciendo. Uno experimenta con este aspecto que es de importancia crucial en la vida de una persona. Hay un montón de poderes creativos aquí, no en el hecho sexual, sino desde el interior. Es un cibuk, acoplación de lo masculino y lo femenino, cosas espirituales diferentes acerca de lo que él. Tenemos que prestar atención a cómo nos aproximamos a esto y no pensar que es una relación y que no tiene importancia. No obstante, el resto del nefes con el ruaj y la nesama son para el beneficio del segundo cuerpo, el cuerpo que termina en la próxima reencarnación o cuando la reencarnación llega, que él la acopla y la completa al tener hijos. Es genial la forma en que lo explica. Escuche lo que tiene que decir ahora. No lo puede escuchar esto en ningún otro lugar. Todo lo que estudian, el Talmud, todo eso es como paja, porque no estudian Cábala, y esa es la mayor miseria que hay. Dejar de lado la Cábala y el Esaín es lo peor. Y esa es la esencia, el secreto de lo que está escrito en el Zohar, en el capítulo de Hayei Sarah, la vida de Sara, apartado 131a, que él cita. Porque los cuerpos que no han tenido éxito, que no cumplieron la mitzvah de crecer y multiplicados, son como si nunca hubiesen existido. ¿Y qué significa esto? Preste aquí atención. Y esta cuestión nos sorprende, porque no hay persona de Israel que no cumpla con esta mitzvah de ser fecundo y multiplicarse. Carmón es la palabra para esto. Entonces, de ser fecundos y multiplicarse en Israel, y por lo tanto perecerá en el momento de la resurrección de los muertos. Pero la pista de lo que se dijo es, y observe con atención lo que está escrito allí, tenga o no usted hijos y piense que otro va a afectar el resultado de su alma durante la resurrección de los muertos, si va a tomar parte de ella, y etcétera. Dice, porque esto alude a la idea de que la principal fuente de disfrute en los tiempos por venir estará en el nivel del Ruaj y de la Nesama. Y el primer cuerpo no tiene siquiera el nefes completo, sino solo una chispa que dejó en su mujer en su primer relación íntima. Que él solo corrigió un poco, pero no lo suficiente, no tuvo hijos. No lo dice de manera explícita,
pero todo se reduce a esto. Por lo tanto, no tiene disfrute. ¿Está claro por qué no? Disfrute. Si nefes es corregido, entonces viene ruaj y nesamá. De lo contrario, no. Y en este sentido, como nos dice el Zohar, es como si no existiera. Por supuesto que cuando hablamos de tener hijos, la intención es, por supuesto, corregir su propio ser masculino y femenino, a través de esta corrección espiritual. No es por supuesto no hay nada supuesto. Ya hemos dicho que la Cábala no habla una sola palabra sobre el mundo físico material. Si una persona tiene o no hijos, hace esto a su nefes y mucho menos a su ruaj o su nesama. Por supuesto que él está hablando de la corrección interna que la persona tiene que hacer en él mismo, al igual que los especialistas de la Torah dicen en el Talmud acerca de un hombre que solo hizo su ruaj en su esposa, pero no tuvo... ¿Qué significa esto? No tiene que tomarlo literalmente, se refiere a lo espiritual. Voy a explicarle un poco ahora para que entienda que no se trata de tener hijos. Esto es espiritual. Lo que dicen... ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando una persona realiza correcciones durante su reencarnación en esta vida, de modo tal que, por ejemplo, solo corrige una chispa del nefes que trae, esto se refiere a lo que los especialistas de la Torah hablan en el Talmud. Trate de escucharlo lo que le estoy diciendo. Entonces perderá su imagen ya material, la imagen de que el hombre hace su ruaj en su esposa durante la primera relación, que no es suficiente y que tiene que tener hijos. Entonces, ¿qué significa eso? Que necesita corregir todo el nefes. Si una persona corrige su propio nefes por completo durante una reencarnación, es muy importante lo que estamos aprendiendo ahora, para tratar y corregir todo su nefes en su propio cuerpo, o ego, no a través del pensamiento, solo un poco. Nosotros aprendemos que tenemos que terminar el trabajo, por lo menos corregir el nefes. Mire lo que nos va a decir ahora. He tratado de explicar un poco sus palabras, de lo contrario, lo entenderíamos todo materialmente. Sin embargo, en caso de que el primer cuerpo hubiera sido digno, o sea, tenido mérito, de corregir todo el nefes, pero luego volvió a dañarlo, o sea, a través de un pecado, ve aquí que cuando el nefes, reencarna en un cuerpo con el ruaj y la nesama, en el segundo cuerpo, lo hacen con la chispa de otro nefes, para ayudarlo a cumplir con las mitzvot. Y esto se denomina el Gilgul Kaful, o sea, Gilgul Kaful, doble Gilgul. Recuerde bien esto. Nos está hablando que fue corregido por completo y luego nos dice, después, en el momento de la resurrección de los muertos, el Naran, Nefer Ruach y Nesama, regresará al primer cuerpo. El segundo cuerpo solo merecerá, o sea, el que solo tenía una chispa del nefes, solo merece una chispa de un nefes adicional que se reúne con él, porque esa chispa es la esencial, el punto principal, la chispa esencial en ese segundo cuerpo, porque el primer nefes original ya fue completamente corregido en el primer cuerpo. Este es un caso totalmente diferente que cuando el primer cuerpo no corrige la totalidad de su nefes. Así, el nefes del segundo cuerpo, habrá trabajado duro para el otro, el segundo cuerpo, como había trabajado para el primer cuerpo. Y como lo explica el Rab de Sefset, quien nos dice, alégrate mi nefes, para ti he estudiado, he leído. Para ti he estudiado, he leído. Lección 14, línea 20. Seguimos. Y aquí tenemos que saber que cuando una persona mereció el nefes, el ruaj y la nesama, los tres compartimentos, y luego los manchó, cuando ésta regrese, en otro Gilgul, las tres no vendrán juntas,
sino que cada una regresará en una reencarnación, pero por separado. Y mire que aquí es necesario saber cuál será la ley que rige la corrección del nefes, del ruaj y de la nesama. Cuando el nefes reencarna en otro cuerpo para el tikkun y es corregida, el ruaj no puede entrar allí, como se dijo anteriormente, porque ¿cómo podría el ruaj ya manchado unirse a un nefes que está corregido? Y podríamos decir que el ruaj manchado no puede unirse al nefes antes de su tikkun. También esto es imposible, porque el ruaj solo puede ingresar cuando se completa la corrección del nefes que está en un nivel inferior. Por lo tanto, es necesario que el ruaj reencarne solo y resida en el nefes de un ger. Un ger es una persona conversa, cuyo nefes reemplaza al propio, y el ruaj, entonces será corregido. Todavía es un concepto que es muy profundo, el nefes del ger, que sirve como su propio nefes, que todavía no está corregido, paso a paso. Simplemente acéptenlo, ya sea que lo comprendan o no. Todo llegará a su debido tiempo y su lugar. Dice, y de esta manera, la Neshama entrará en otro cuerpo sola y residirá con el nefes del ger del converso. Y este es el secreto de lo que se dijo o escrito en Shabbat de Mishpatim, en el Zohar, que ya he dicho varias veces que es una parte muy difícil del Zohar, que tiene unas 100 a 150 páginas, muy desafiantes y difíciles de entender. Es realmente acerca de la reencarnación. El Ari lo tomó del Shabbat de Mishpatim, que interpreta todas las leyes de la Torah con respecto a los Gilgulín. Las Nesamot, que entran en las Nefashot, plural del Nefes, Nesamot, plural de la Nesama, y Nefashot, plural del Nefes, de los conversos, que se hacen merecedores a través de ellas, y etc. Estas son las palabras del Zohar, del Shabbat de Mishpatim, ya que solo el Ruach, o solo la Nesama, únicamente pueden entrar en un cuerpo si hay allí un Nefes. Y por lo tanto, en el lugar de su propio nefes, como un reemplazo debido a que su nefes no está corregido, toman el nefes del ger. A través de entonces son corregidas. A través del nefes del ger, del converso. No lo voy a explicar. Vamos a continuar con esto. Es una cuestión de trabajo individual. Paso a paso. Puede esto tomar años. Eso no es lo importante. Es más importante que recibamos lo que estudiamos. Lo que nos explica ahora, cada palabra es importante, cada palabra cuenta, presten atención. También dice algo que es necesario que nosotros lo entendamos. El concepto que cuando llegue el momento, el Mashiach vendrá en el aspecto general. Dicho esto, seguimos. Podemos responder a una importante cuestión que la inmensa mayoría de las personas solo son dignas del nefes, que solo merecen el nefes, y solo unos pocos en nuestra generación van a ser dignos de merecer un ruaj y una nesama. Sin embargo, sabemos que el hijo de David, o el Mesías, solo vendrá cuando las ruajot y las nesamot, plural del ruaj y la nesama, sean corregidas. En hebreo dice cuando las ruajot y las nesamot sean capaces de corregirse a sí mismas por completo. Mire con atención lo que nos dice. Nefes no es suficiente, ruaj no es suficiente, pero cuando todas, las ruajot en plural y las nesamot en plural estén corregidas, ahora comprendemos que el ruaj o la nesama pueden reencarnar en otros cuerpos a través de los cuales residirán en el nefes de un ger converso y ellas también van a ser corregidas en el nefes del converso. Sin embargo, cuando su nefes original sea digno de corregirlo, será capaz de recibir en lugar del propio el ruach de un sadik, persona justa, cuyas acciones fueron similares a las que usted hace, a las suyas, y de hecho éste reemplazará a su propio ruach. De modo similar, será capaz hasta el extremo de lograr también la nesama de cierto sadik, o sea, lograr, comprender. Y cuando este nefes deje este mundo, o sea, cuando la persona muere o
muera. En el caso de que su ruaj original no haya completado su tikkun, este nefesh puede, mientras tanto, acompañar al ruaj del tzadik al mundo por venir, y con ello va a recibir su justa recompensa. Una vez que su propio ruaj haya completado su tikkun a través de su propia reencarnación en otro cuerpo, como se explicó anteriormente, el nefesh dirá: retornaré a mi primer marido, con cuya corrección está relacionada, y se reunirá con su ruaj. De la misma manera, una vez que la Neshama esté corregida, su nefesh y su ruaj regresarán juntas para volverse una con él, como se dijo anteriormente. Él está cambiando a un tema totalmente que es diferente. La diferencia entre la reencarnación de una persona que es justa y la reencarnación de un malhechor. Presten aquí atención. Dice, ahora vamos a explicar la diferencia que hay en la reencarnación entre un sadik, persona justa, y un rasha, persona malvada. Va a citar varios versículos de la Torá que se refieren a este tema. Dice así: esto nos permitirá comprender mejor las diferencias entre los versículos y las cuestiones discutidas por nuestros sabios, porque a veces vemos que una persona solo reencarna en 3 ocasiones, de acuerdo con el significado secreto del versículo que dice que he aquí que todas estas cosas suele obrar Hashem 2 y 3 veces con el hombre. También está el significado de este otro versículo que dice: por 3 crímenes de Israel y por el cuarto no apartaré. En otras palabras, Hashem dice que él no va a retornar con un castigo, y en el secreto de que castigo las iniquidades de los padres en los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Y encontramos aquí en el Sefer Tikkunim, Zohar, libro de las correcciones, Tikkun 69, de un total de 70, en arameo, que dice: el sadik reencarna hasta 1000 generaciones, que puede reencarnarse hasta 1000 generaciones, el sadik, la persona justa, y etc. Dicho de manera simple, con mis pobres palabras, para un sadik hay reservadas, como dijéramos, 1000 reencarnaciones. Sin embargo, el versículo mismo nos lo explica, porque el asunto de las 4 generaciones, 4, se refieren a las personas malvadas, como dice, que castigo la iniquidad de los padres, de los que me odian, y las transmite a los hijos de 3 y 4 generaciones. Esto se refiere al malvado, que puede encarnar un máximo de 3 o 4 generaciones. También está escrito: pero quien actúa con misericordia puede reencarnar hasta 2000 generaciones, como dice otro versículo, con aquellos que me aman y guardan mis misbot. Lección 16, página 15. Dice: la explicación de este asunto es el siguiente. Sepa que cuando el nefesh de una persona viene al mundo por primera vez, y entonces la persona peca y daña este nefesh que trae, lo mancha y lo obliga a reencarnarse en otro cuerpo para que sea corregido, esto se denomina la primera reencarnación. En el caso de que se haya completado la corrección del nefesh en el primer cuerpo, regresará en una segunda reencarnación. Si no se corrigiera entonces, regresará en una tercera reencarnación. De allí en adelante ya no será capaz de obtener el tikkun reencarnando nuevamente después de la tercera, por lo que se dice acerca de ella en la Torá acerca del nefesh, y este nefesh será cortado de su pueblo por completo. Escuchen lo que dice, a lo que estamos aprendiendo, las 3 veces que se corrige el nefesh. A la tercera se acabó. Pero esto es solamente cuando la persona no pudo lograr ninguna corrección en el transcurso de los 3 primeros Gilgulim, como hemos dicho. Pero en caso de que la persona haya comenzado el proceso del tikkun en alguna de las 3 veces, aunque sea un poco, entonces no será cortada. Aunque solo sea un poco, no será cortada el nefesh. E incluso puede regresar para lograr la corrección en el curso de 1000 generaciones, en caso de que fuera esto necesario. Y escuche con atención con lo que nos dice, que por lo tanto la persona que no consigue absolutamente nada es llamada un rasha,
una persona malvada. Pero la que corrige, aunque sea un poco, es llamada ya un sadik, un justo. Escuchen bien. Y todos sus Gilgulin posteriores que haga después completarán el proceso de su corrección que tiene que hacer. Y creo que oí de mi maestro, el Ari, de bendita memoria, que todo esto solo es cierto con respecto al Nefes, porque el Nefes, que es una chispa, proviene del mundo primero de Asia, que esta chispa hundida en las profundidades de Clipots, la chispa de este Nefes en Asia, y es por eso que el Keretz, o la escisión, solo se menciona en la Torá con respecto del Nefes. Mire, hay delitos muy graves a los cuales se aplica el castigo del Keretz, que es la escisión. En la Torá esto solo se menciona acerca del Nefes, porque el Nefes es escindido de la santidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto de escindido? Significa que está separado de la santidad, ese Nefes, y permanece sumergido entre Clipot. Sin embargo, las Clipot no tienen un fuerte control ya sobre el Ruach y la Nesamá, los otros dos compartimentos, que provienen ya del mundo más alto de Yesira y del otro más alto de Briá, el Ruach del de Yesira y la Nesamá del de Briá. Por lo tanto, la persona es capaz de corregirlas sin fallos, el Ruach y la Nesamá, aunque están aquellos que logran el Tikkun, la corrección rápidamente, y hay quienes necesitan un periodo de tiempo más largo para corregirse, después de muchas reencarnaciones. Entonces, más adelante vamos a explicar el significado de la diferencia que hay entre un justo y un malvado. Y entonces podremos comprender lo que los especialistas de Torá, los sabios, nos han dicho acerca del otro Elisa, del otro Elisa. Estaba el profeta Elisa y hubo otro Elisa. Hemos hablado anteriormente de este Elisa, el que yo no llamé por su nombre. Era un gran sadiquim. Tenía el mismo nombre que el profeta Elisa, por lo que es llamado el otro Elisa. Él siempre está ocupado con la Torá y la mente no pudo atraparle. Él no fue juzgado antes por la corte porque estaba completamente dedicado a la Torá. Y etcétera. Está claro, si uno se dedica a la Torá, no lo que hacen las personas ortodoxas tradicionales, ¿me entiende? Ya que eso no ayuda ni una pizca. Pero si uno estudia la Torá interior, Kabbalah y el Zohar, o sea, lo que nosotros hacemos y estudiamos, entonces uno no conoce ya el din, el juicio. Uno no depende del juicio del din. Entonces la persona no experimentará el din, juicio. Como vemos aquí, el justo que está dedicado a la Torá interna y en particular cuando sea uno de los primeros, no será juzgado en el Genón. Entonces, ¿dónde está el infierno? En principio el infierno, escúcheme bien, está aquí. Experimentar el din, el juicio desde el interior, que no se endulza con hasadín, misericordia, este es también cierto nivel que se llaman Genon, infierno en esta vida. Por supuesto también hay el general en un lugar espiritual, ¿eh? En la parte ya del otro mundo. Podemos decir que es como donde el alma regresa a un lugar espiritual donde se encuentra el llamado Genon, el infierno, en el sentido de un lugar donde se puede ya limpiar el alma. Es muy delicado lo que nos están diciendo aquí. Ahora se está refiriendo a la persona que es justa. Y mira aquí que es necesariamente que esto es así y evidente, que sus pecados serán perdonados, será reconciliado para que pueda entrar en el gran Edén, el paraíso, y por lo tanto no tiene otra corrección que a través de una reencarnación, que cada pecado no ha sido perdonado a través del sufrimiento durante su vida, y preste aquí atención, por lo cual él no va al Genon a recibir su castigo. Por esto y por todos los pecados de otro Gilgul es necesario corregirlos. Por lo tanto, él reencarna a través de diferentes Gilgulín para corregir y disculpar sus pecados. Mire lo que nos están diciendo acerca de una persona que es justa. Pensábamos que este era el destino de un malvado, que tiene que venir a este mundo a sufrir y etcétera. Estamos aprendiendo aquí completamente lo contrario. Presten atención. Pero a diferencia del malvado, que es llevado al Genon,
Preste atención a lo que nos dice el malvado que es llevado al Genon, a diferencia de ese malvado, y allí sus pecados en el Genon son perdonados en conjunto y no es necesario que regresen otro Gilgul. Parece contradictorio esto. Pensábamos que una persona que hace su trabajo no tiene que retornar en una reencarnación. Es extraño lo que nos dice, pero nos lo va a explicar. También está formulando la misma pregunta. Y ahora hay lugar para una pregunta. ¿No sería preferible ir al Genon para limpiar inmediatamente todos los pecados que uno cometió, en lugar de regresar a través de tantas reencarnaciones? Presten atención. Es muy bueno lo que nos está diciendo. Es completamente diferente a todo lo que la humanidad y todas las religiones nos dicen, lo cual es todo infantil. Mire lo que nos dice Ari. Y en mi humilde, pobre opinión, la de Jaime Vital, el discípulo de Ari, la explicación es esta. Él va a dar su propia explicación, como lo explica usted. El sadik tiene que volver, la persona que es justa tiene que volver en muchas vidas y sufre en este mundo durante un largo periodo para que se reconcilien sus pecados. Uno no dice esto, pero yo uso este enunciado porque está más cerca del sentido literal y estricto del término, mientras que el rasa, la persona malvada, es que va al Genon y todos los pecados le son dados, no tiene que volver. Preste atención. El malvado va al Genon y no tiene que volver, porque el santo bendito sea él, y mira y sabe que si una persona malvada reencarna, comete más pecados y violaciones. O sea, que añade más pecados que ya hay, que existen. Entonces, la abundancia de las transgresiones del malvado serán mayores que los méritos que tiene, por eso no vuelve a reencarnar y los quema en el infierno. Y por lo tanto, cual él ve que ya ha completado esas pocas mitzvot que son necesarias para él, de acuerdo a la raíz de su nefes. Entonces él lo retira de este mundo y lo hace descender al infierno Genon para que se limpien sus pecados. Mientras el mérito de sus mitzvot, de lo poco que haya corregido, se mantiene entonces intacto. Porque Hashem siempre es justo y también tiene amor, entonces Hashem quiere Gesed. Sin embargo, el sadik, la persona que es justa, que lo hace bien, cuyos pecados son menos que los méritos que tiene, entonces tiene más méritos que pecados. Entonces los pecados que haya hecho, son perdonados a través de todo el sufrimiento que padece vida tras vida. Son muchos méritos, sus muchos méritos, los del justo, los del sadik, persona que lo hace bien, permanecerán intactos incluso cuando él está incrementándolos en cada Gilgul. O sea, que todo lo bueno que se hace se incrementa y permanece intacto. Entonces, la recompensa de la persona que lo hace bien, del sadik, será enorme, ilimitada, como han dicho nuestros sabios en Torah. Esta cita ya es conocida para nosotros. El santo bendito sea él, quiso hacer digno a Israel. Lishkot también significa limpiar. Por lo tanto, él les dio a Israel mucha Torah y mucha mitzvot. Lección 17. Vamos a ver. Reencarnación del Rab Sesed. De repente, en el Sara de Gilgulin, comienza a hablar de la reencarnación de un gran rabí o rab que se llamaba Sesed, uno de los Amoraim, especialistas del Talmud, que también participaron en la edición del Talmud de Babilonia, en la época en que este Talmud estaba casi terminado. El Sara Gilgulin explica su Gilgul, por supuesto, para ilustrarnos un ejemplo del Gilgul de este sabio que estamos aprendiendo aquí. Presten atención y traten de entender cada palabra que él nos dice. Nos va a hablar sobre el Gilgul de este sabio. Ya ha sido aclarado en explicaciones anteriores la cuestión del Gilgul doble. La Guemará,
que la Gemara es un comentario del Talmud en arameo, dice que el Rab de Shefset era ciego y que cuando estudiaba la Torá estaba alegre y decía, cuando hablaba y recitaba regocíjate, minefes. En arameo se dice napsá, napsai. Cada palabra que digo es importante. Que decía, regocíjate, minefes, para ti he leído, para ti he estudiado. Y a primera vista parece difícil entender el significado de estas palabras que decía el sabio, porque parece que él estuviera favoreciéndose a sí mismo y no a otros, como dice en Misley de Proverbios 9:12, que dice, si fueres sabio para ti mismo, serás sabio. Si fueres sabio para ti mismo, serás sabio. Además, también aclara en su dicho, minefes, en hebreo nafshi, en realidad está hablando de sí mismo. Un poco raro lo que dice aquí. Dice, además también aclara en su dicho, minefes, que y también, que importa si se trata de Rab de Shefset o de cualquier otra persona. Y ahora aquí necesito su absoluta concentración. Verá cómo Ari entiende el alma del Rab Shefset y cuál era su reencarnación. Una reencarnación tiene que ver con cierta corrección que alguien tiene que realizar en otro cuerpo. Y esto no sucede durante la noche. Tienen que estar unidos. El alma de una persona o una parte de ella. En una generación determinada, la reencarnación puede venir de otra persona, del alma de otra persona, y preste aquí atención. Entonces, para entender esto, antes tenemos que ir a la cuestión del señor Rab Shefset, el cual era y cuál era ese Gilgul que tuvo que hacer, por lo que tuvo que reencarnar en él. Sepa que Baba Ben, hijo de un tal Buta, un gran hombre que era misericordioso, que era llamado el Hasid, el piadoso, era uno de los estudiantes del anciano Shammai el Grande, el gran Rab Shammai que se oponía a Hillel, una de las dos escuelas que había, los Shammai y los Hillel. Y esto fue en la época de Yeshua, quien Baba Ben Buta, durante todos los días de su vida, entonces este hombre traía una ofrenda por una transgresión dudosa. En ese entonces todavía se llevaban ofrendas. Él llevaba ofrendas por una transgresión dudosa, porque estaba en duda y no sabía si era culpable, si había cometido alguna transgresión. Aun cuando sentía que no había pecado, todavía llevaba ofrendas por esa transgresión dudosa, porque se pensaba que tal vez había cometido una transgresión en un momento de distracción de su persona, o sea, sin que fuese consciente de ella. Esto indica que estaba en un nivel ya esta persona muy alto de vida espiritual. Escuchen bien, el Baba Ben Buta regresó entonces como la reencarnación del Rab de Shefset para completar algún tikkun, corrección, que se requería de él, de Baba Ben Buta. Y dado que al rey Herodes, el mismo Herodes, el de la época de Yeshua, quien había dado la orden de, no sé si lo recuerdan, del Brit Hadashah, de matar a los niños judíos recién nacidos, es el mismo Herodes, pero en hebreo es Ordos. Entonces le había quitado los ojos. Él nos cuenta en el medio acerca del destino que tuvo. También él le había quitado los ojos, también él, como se sabe, era ciego. Paralelo a lo que le sacaron los ojos. Él era tan luminoso en tiempos del rey Ordos, y Ordos pensaba de esta manera, que le sacaran los ojos para cegarlo. Mire lo que estamos aprendiendo en el medio de la vida de los santos Hasidín. Los verdaderos Hasidín que fueron perseguidos en todo tipo de formas horribles, pero nunca se quejaron de nada por estas persecuciones que tuvieron que sufrir sin tener ninguna culpa de nada. Es lo mismo con Yeshua. También le habían hecho cosas horribles a su cuerpo. Y eso fue así. Mire, aquí en la forma de gematría seguimos con el siguiente sod. Dice, mire aquí en la forma de gematría llamada Atbash. Las letras que conforman Baba permutan por las letras que conforman Shefset.
La Lev se sustituye por la Tab, la Bet se sustituye por la Sim. La primera se sustituye por la última y la segunda por la anteúltima. Conocemos ya este sistema, y este sistema es Bet, Sin y Aleph, que vienen en lugar de la Tab. Entonces Baba es el mismo Sesed en este sistema. La correlación de este sistema se refiere a la relación que había entre ellos dos. Necesito la total concentración en este momento. Tienen la oportunidad de aprender aquí sobre el fenómeno del Gilgul y cómo tiene lugar en la realidad. Dice así, y ahora podemos arribar a la siguiente explicación. Sepa que la persona que no completa su tikkun, su corrección, en su primer Gilgul, tiene que regresar, la persona, para completarlo en un segundo Gilgul. Incluso cuando lo que le falte en esta corrección sea muy poco. Qué bueno, él nos proporciona la regla, la ley del universo para este tipo de reencarnación. Cuando completa su nefes en el primer Gilgul, y solo le falta entonces una pequeña parte para su corrección, entonces cuando regresa a reencarnar por segunda vez, presten aquí atención, toda la recompensa por la Torá y las mitzvot que realizó en la segunda reencarnación es para el bien del nefes que vino a completar su tikkun. En el momento de la resurrección de los muertos, presten atención, el nefes regresará al primer cuerpo, en el cual realizó la mayoría de la Torá y de las mitzvot que se requieren de él, porque el nefes solo habría entrado en el segundo cuerpo a modo de un préstamo. Solo entró prestado al segundo cuerpo para completar la pequeña corrección que le quedaba. Entonces, ¿cuál es el beneficio del segundo cuerpo? El nefes recibe su recompensa en la resurrección de los muertos, pero el segundo cuerpo no. Es para beneficio del primer cuerpo. Entonces presten atención a lo que el Rab Sesed sabía y por qué había pronunciado esas palabras. Por lo tanto, el Rab Sesed sabía que su nefes primero había estado en el cuerpo de Baba Ben Buta, o sea, un gran hombre en Torá, conocido por su Hasidut, misericordia. Él solo, la persona, reencarnó por segunda vez para corregir una pequeña parte en ese segundo cuerpo, para algunas pequeñas cosas que le faltaban. Rapsesed tenía que completarlas, y por lo tanto su cuerpo, el de Rapsesed, estaba triste por esta cuestión, porque todo su arduo trabajo, el de Rapsesed, sería para el bien de ese nefes, que eventualmente regresaría para el beneficio del primer cuerpo en el momento de la resurrección de los muertos. Rapsesed sabía esto, un Rab que había dedicado toda su vida a la Torá en el nivel alto, superior, Cábala. De modo que todo el trabajo que él hizo en la Torá y las mitzvot fueron para este nefes, el de Baba Ben Buta, y no para su cuerpo, no para el cuerpo que tenía de Rapsesed. Y por lo tanto él decía, alégrate mi nefes, pero no así el cuerpo. Y eso es lo que dice, regocíjate, mi nefes, y etc. Y no yo, por ti he leído, por el alma de Baba Ben Buta, por ti he estudiado. Era para tu beneficio, el de Baba Ben Buta, y no para el mío, el del Rab de Sesed. Lección 18. Comenzamos con una nueva introducción. Hay una diferencia entre el Gilgul, la reencarnación, y el Ibur. Una diferencia. Una introducción muy importante. En verdad es un resumen de lo que nos habían dicho. Y hay dos tipos de Gilgul y dos tipos de Ibur. El primer tipo de Gilgul se produce cuando un único nefes entra en el cuerpo de una persona desde el día en que nace y viene al mundo, literalmente traducido del hebreo, o cuando aparece en el mundo o ve la luz. Pongan atención, es una introducción general que nos brinda una imagen entre la reencarnación y lo que hemos dicho del Ibur. Ibur, con R. Dice, y el segundo tipo de reencarnación, también es posible en él que dos nefasot, que es plural del nefes, reencarnen juntas. Y esto también sucede en el momento del nacimiento. Esto se llama el doble Gilgul, como se explicó en el capítulo anterior y en otros lugares. Ahora va a entrar en detalles sobre el segundo tipo de Gilgul. Él lo va a explicar con más detalle. Y aquí que ambas nefasot, plural de nefes, en el doble Gilgul,
cuando reencarnan juntas y vienen al mundo en el momento en que nace el cuerpo del hombre y no se separan hasta el día de su muerte. Pongan atención, es muy bueno lo que nos está diciendo. Y ambos nefasot, estos dos nefes que reencarnan juntos, son llamadas uno solo, un nefes, y se convierten en un solo nefes. Y entonces ellas dos, las dos nefes que se convierten en una, tienen dolor y sufrimientos en plural, que llegan a este cuerpo durante toda su vida, y también comparten este dolor y sufrimiento de la muerte desde que nacen las dos, en uno. Sin embargo, el Ibur, con R, no le ocurre al hombre el día en que nace, como se explicó anteriormente. Presten atención a las dos variantes del Ibur. Presten mucha atención porque es muy importante. Es crucial para la comprensión del general del todo. Él luego nos lo va a explicar en la práctica con personajes de la misma Torá, sobre la base de las almas de ellos. Estamos estudiando aquí lo básico, en todas estas introducciones, así que presten atención. Dice, sin embargo, hay dos tipos de variantes del Ibur con R. La primera se produce para beneficio del propio Sadig, persona justa, mientras que la persona todavía está viva. La chispa de un Sadig entra en beneficio del Sadig mismo y no en beneficio de la persona que vive en cierta reencarnación en este mundo, sino para el beneficio de ese Sadig cuya chispa viene ahora al cuerpo de esta persona, que entra en la persona para completar algo que le faltaba a esta chispa, como se explicará en su momento. Recuerden esto muy bien, esto era para el beneficio de ese Sadig, de esta chispa que se fue a ese cuerpo. Y la segunda variante del Ibur, con R, es cuando viene por el bien de la misma persona, o sea, la que vive o del que está, para ayudarla en la Torá y en las mitzvot. Presten mucha atención a lo que nos están diciendo sobre el primer aspecto de Ibur, cuando viene por beneficio del Sadig. El primero puede venir por beneficio del mismo Ibur que viene, del mismo Sadig, a la persona. El primer aspecto es cuando el propio Sadig lo necesita, la propia chispa esta que viene a la persona necesita una corrección. Entonces su chispa viene a una persona que esta persona está cumpliendo en Torah y en Mitzvot. Y entonces esta chispa de este Sadig viene para completar el trabajo de esta chispa que se inserta a través de esta persona en la cual su chispa es engendrada. O sea, se engendra en la misma chispa de la persona para corregirse a sí mismo, a la chispa del justo. Entonces, ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es diferente y viene para el beneficio de una persona, del que está vivo, de un justo o de una persona que estudia Torah y hace las correcciones, por lo que la chispa de un sadik, el nefes de un justo, que está en otra dimensión, entra en una persona cuando todavía está viviendo y le ayuda durante su vida para las correcciones que está haciendo. Entonces son las dos partes. Es grande lo que nos está diciendo de las dos chispas del sadik que entran en la persona. ¿Dónde puede usted leer estas cosas? Todas esas filosofías orientales acerca de la reencarnación es una charla infantil de lo que nos dice aquí Ari. Preste atención. Y he aquí que cuando esta chispa de nefes viene por su propio bien, no entra en la persona hasta que tiene 13 años y un día. ¿Pero por qué? Porque entonces la persona asume como obligación en ella la Torah y la mitzvot, estudiar Torah y cumplir con la mitzvot, y está claro el porqué. De esta manera él, este sadik, también puede corregirse a sí mismo cumpliendo las mitzvot a través de esa persona. O sea, la chispa de este justo entra en la persona, se acopla a él, para corregir también parte de esa chispa, haciendo la mitzvot con esa persona, que viene en una reencarnación determinada en la cual es engendrado este sadik, acoplado a la persona. Y es por eso que no entra antes de este momento, de tener 13 años y un día, solo cuando ha entrado en vigor la obligación con cumplir las mitzvot. Entonces solo entonces es que entra la chispa del sadik, sea nefes, ruach o nesama,
dependiendo del nivel que tenga, y se propaga dentro de ese cuerpo, el de esa persona en particular que está viviendo, al igual que el propio nefes que tiene la persona que está viviendo, tanto la chispa de la persona que está viviendo como la chispa que se acopla para corregirse. Y ambos, el nefes del sadig, el que lleva a la persona, y el nefes, o sea, el nefes que le entra a la persona y el nefes de la misma persona, soportan los sufrimientos que le llegan a ese cuerpo en particular de esa persona, de la que está viviendo, en la misma medida. Ambos sufren por igual, tanto la chispa del nefes que se ingresa a la persona como la misma chispa que lleva a la persona sufren por igual. Y está claro el por qué. El sadik viene por sí mismo para corregirse, para corregir su trabajo a través de esa persona. O sea, se ingresa en la persona. Entonces ellas llegan a ser como un solo nefes, unido. Por lo tanto, los dos sufren juntos, pero son como si fueran un nefes solo. Entonces allí permanece durante un tiempo establecido para corregir y completar lo que la persona necesita. Entonces la deja, es como si desapareciese, mientras esa persona todavía vive. Una chispa del nefes de ese sadik lo deja tan pronto como se completa la corrección que tenía que hacer en él, en la persona, y regresa a su lugar arriba en el Gran Edén, porque ya corrigió eso. Entonces esa chispa se va para arriba. Es genial. Ahora está hablando de la segunda variante del Ibur, cuando esa chispa del nefes del sadik viene en beneficio de la persona. Entonces ya no para el beneficio del sadik, de la chispa en cuestión que se ingresa en el cuerpo de la persona, sino entonces para el sadik, sino para ayudar a la chispa de la persona, para ayudar a la chispa que tiene la persona allá dentro desde que nace. Pero cuando viene por el bien de la persona en sí y no para el beneficio propio, o sea, para el beneficio del sadik, de la chispa del sadik, que viene por su propia voluntad y no por coerción, porque tiene que hacerlo, porque tiene que terminar y corregir algo. Y preste atención a lo que nos está diciendo. Y por lo tanto, no es forzada a sufrir ningún dolor en el cuerpo y no siente en absoluto los sufrimientos o las aflicciones del cuerpo durante la vida de la persona. Además, si está satisfecha con el ruaj de esa persona, entonces permanece con ella, se queda con ella, y en caso de que no lo resulte agradable, entonces la deja y se marcha. Como nos dice, ruegos que os alejéis de las tiendas de esos malos hombres. Bamidbar, números 16-26. Esta introducción fue muy poderosa. Voy a detenerme aquí, por ejemplo, para darle a ustedes la oportunidad de que se repitan el audio una y otra vez más, porque esto es muy importante para nosotros. Y no cuántas páginas escuchamos o leemos, sino la calidad y la cualidad con que lo estamos haciendo. Sigo repitiendo, la cábala es en calidad y en cualidad. Cada letra debe de ser estudiada cuidadosamente. Tiene que ser esto impreso en usted para que sea capaz de seguirme cada vez más profundo la próxima vez, para que pueda orientarse usted o ustedes con mayor facilidad en sus personas y en sus estudios. Lección 19. Vamos a ver, dice así, página 17. Esto es muy importante, nos va a decir mucho a partir de un versículo de las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a explicar aquello con lo que hemos iniciado, porque dice el versículo, castiga la iniquidad de los padres en los hijos, Semot Éxodo 25. Este no es el versículo completo, ya que el versículo dice que Hashem recuerda los pecados de los padres en los hijos hasta 4 generaciones. ¿Y qué significa esto? Él nos lo dice. Esto significa que hasta 3 nefasot, plural del nefes, pueden reencarnar juntas con un solo nefes nuevo. Un solo cuerpo desde el día en que la persona nace. De modo que hay 4 nefasot juntas, 4, 3 y la de la persona. Y ese es el secreto del versículo. El versículo añade lo siguiente, que es 4.
Este es también el secreto del versículo 2 y 3 veces con el hombre. Job 33:29. Porque 3 nefasot que reencarnan pueden hacerlo con un hombre, que es este nefes nuevo. 3 y el del nefes del hombre. Pero no es posible que reencarnen más que este número a la vez. Sin embargo, es posible que haya menos de esa cantidad, porque es posible que un nefes reencarne solo en un cuerpo, o que un nefes reencarne con un nefes nuevo en un mismo cuerpo, o que dos nefes reencarnen o nefasot reencarnen en un cuerpo, o que dos nefasot reencarnen con uno nuevo, o que tres nefasot reencarnen solas, o que tres nefasot reencarnen con una nueva. Pero no es posible que más de este número ingresen en un solo cuerpo. Traten de escuchar. No importa si no lo comprende. Es más importante que ustedes lo reciban. Paso a paso, todo encajará en su lugar. Y ahora observe con atención cuál es la condición para que las nefasot reencarnen juntas en un solo cuerpo. Y sepa que todas ellas, que reencarnan juntas en un mismo cuerpo, deben provenir de una única raíz. Este es el secreto del siguiente versículo. Y redimirá lo que su hermano haya vendido. Baikra, Levítico 25:25. Por supuesto, ellos piensan que es una ley que es social y religiosa. Si lo traduce usted tradicionalmente, se entenderá otra cosa, que si su hermano u otro judío atraviesa dificultades, no importa cómo, su hermano tiene que salvar su negocio, tiene que redimirlo y etcétera y cosas así. Pero el verdadero significado de estas palabras que dice la Torá no se trata de negocios relacionados con cosas de nuestro mundo físico material. Mire lo que nos está diciendo aquí. ¿Lo ve? Hay una razón por la cual las otras nefasot nacen dentro de él, de la persona, porque todas ellas pertenecen a la misma raíz de la persona, y esta raíz está en el parsuf general del Adán Harrison, la primera persona que hubo, Adán. Bueno, hubo más, pero la estamos hablando de lo espiritual. Adán, digamos que su raíz es del hombro de Adán. Entonces tenemos el omóplato, la cintura escapular, todo tipo de otros subórganos que es como si estuvieran conectados entre sí, para que el hombro pueda funcionar adecuadamente. Así es lo espiritual. Así todos ellos están conectados entre sí y tienen la misma raíz en el Parsuf del Adán Harrison. Y ahora mira atentamente lo que nos está diciendo. A pesar de que este nuevo Gilgul, el Nefes, en él no haya cometido ninguno de los pecados de los Gilgulim previos, anteriores, todavía tendrá que limpiar la mancha y el hedor de sus pecados anteriores. Este será el caso si proviene de un nivel más interno que los otros, que se reencarnaron con él. Por ejemplo, si este proviene del aspecto de los tendones, imaginemos que forman parte del cuerpo de Alan Harrison de los tendones, porque todas las almas tienen su lugar original, como hemos dicho en el Parsuf general de Alan Harrison, de la primera persona. Él proviene de los, por ejemplo, Gidim, tendones, mientras que ellos provienen de la carne. Esta es más externa que los tendones de la carne, de la piel, la cual la carne es más cruda y más inferior cualitativamente que los tendones del recién llegado, que también entra en el cuerpo en su reencarnación. Preste atención a lo que nos dice. Él tiene que limpiar, la persona, los daños y la suciedad causados por el pecado del primero, aquel que entró en él, que se reencarnó con él, para que atraiga a la fuerza vital, preste atención, a toda la raíz. Mire sobre lo que trata todo esto. Ellos pensaron que era acerca de amar a sus vecinos. En realidad trata acerca de amar a sus vecinos. Pero ¿quiénes son sus vecinos? Y escuchen bien. Sus vecinos son aquellos que provienen de la misma raíz, que tienen una raíz común en el Parsuf del Adán del primer hombre. La persona que reencarna junto con otras nefasot y no pecó, pero las otras sí, entonces tendrá que borrar el daño que las otras, ellas, habían causado para traer a la fuerza vital a toda la raíz. Esto significa unirse,
no con su vecino en este mundo material, sus colegas y religiosos u otros grupos, sino dentro de la persona, entonces uno puede proyectar eso hacia el exterior, fuera de sí mismo. Pero primero tiene que realizar una conexión con esto que estamos hablando de almas mutuas del Parsuf general que usted tiene que hacer. Esos son sus vecinos. De esto se trata todo. Él ha hablado aquí de los Gilgulin, de las reencarnaciones. Seguimos. Y note que el Ibur, con R, tiene limitaciones similares al Gilgul, porque es imposible que más de 3 Nefasot, 3, se inserten y reencarnen para ayudar al Nefes de una persona mientras que está viva. En total será entonces de 4 Nefasot, no más que esta, pero menos puede ser. Página 18, línea 1, después del punto. Es muy importante, presten atención aquí. Él nos había dicho, en cuanto a Ibur, otra alma puede reencarnar en él para ayudarlo. Vamos a ver. Nos vamos a quedar aquí. Y seguiremos en la próxima. Nos queda en la página 1754. Puerta de las Reencarnaciones de Ari por el Gran Rabí en Kabbalah, Michael Ben Pesach Pornar.